Esto es X-Men. Perdón. Dejen el relajo. Segunda temporada. Presentamos a Vivi, agnósticamente agnóstica. JR, aprendiz de brujo. Escéptico, perdón. Carlos Velón, el soldado de Dios. Apologeta. El iluminado Jay, polímata, erudito, gurú y cristiano pentecostal. No jodas. Si Dios tiene que matar a tú el que está viendo este video con tal de que su propósito se cumpla, Él lo va a hacer. Dejen el relajo, segunda temporada. Señores, bienvenidos a Dejen el Relajo 2.0. Dándole cátedra a todos los otros programitas más de China. Necesitamos views. Ya lo dije. Traigan a un pastor que da mucho view. ¿Puedo decir el nombre? No. Tú diste luz verde ya. No creo que dé mucho view porque no está aquí. Chicos, síganos en las redes sociales, denos like, denos dislike, escriban en los comentarios. Repito, como siempre, a ellos no les importa lo que ustedes escriban, yo los leo. No me insulten mucho, que eso sí no lo leo. Por el de la inestabilidad programística que ha saltado en todos los programas y no encaja en ninguno. No hay forma. Pero ustedes no aprenden. ¿Pero por qué? No, pero para saber, porque que me descontextualizaron la idea de lo que se estaba Iluminado. consiguiendo. En el día de hoy tenemos a Víctor Almanzar, el pastor. Un aplauso para él. No Él conocemos. tiene un espacio que se llama la Cátedra del Maestro. Y en el día de hoy viene a hablar con nosotros de Dios y la ciencia, o algo así fue que entendí, porque era muy largo lo que me mandaron. Entonces yo no pude repetir lo que dice ahí, aunque yo quiera. Pido perdón, pero si ustedes lo leen, es muy... Emma, yo lo voy a leer, espérate. Desbloqueame ese. Mi cara. Espérense, que lo voy a leer, para que ustedes entiendan por qué es que no lo repito. Yo creo que ni el que hizo el título lo puede leer. La ciencia de Dios en la teología con un concepto cuántico que ordena la entropía explicando el reloj astronómico de Dios. Entendiendo la Entropía mente de Dios. cuántica. Y reloj astronómico de Dios. Reloj astronómico. Eso está interesante. Sí. Así que, Mira, que es querido... lo mismo que tú crees. Que por cierto, él tiene un libro que se llama Conociendo la mente de Dios. Por cierto. Míralo ahí, Conociendo la mente de Dios. Usted que la conoce muy bien, ¿verdad? Por También. eso le dijiste que Ya que lo usted creo. dijo que... Ya yo sé. ¿Me puedo ir? Tú provocaste a tres compañeros y ahora me va a meter en este. No. Usted que lo escribió. Mi querido pastor, el micrófono es suyo. Por unos minutos hasta que los muchachos lo interrumpan. Bueno, pues gracias por la invitación primeramente. Le doy gracias a Dios y a ustedes que abren las puertas de este canal para que nosotros podamos disertar y hablar a través de este medio. De verdad que me siento bien, me siento contento de estar aquí con personas que quería pues compartir y de verdad que es un agrado para mí. Gracias. Gloria a Jesús. Ay, Dios mío. Evidencia científica de la existencia de Dios es el tema que pautaron para este día. Ujú. Cuando nosotros vamos a hablar de esto, de evidencia científica de Dios, lo primero que tenemos que entender que es una evidencia. ¿Qué es una evidencia? Cuando entendemos que es una evidencia, que es un conocimiento razonado y lógico sobre algo que se aferra a la verdad para demostrar algo sin dejar lugar a dudas. Entonces, cuando yo no tengo dudas de una evidencia que se me está mostrando, entonces yo tengo un conocimiento que puede retroalimentarnos para también poder enseñarlo. Entonces, la evidencia sirve para eso. Entonces, cuando hablamos de evidencia científica de Dios, automáticamente se habla de ciencia. Vamos a tener que entrar a un campo que es un poquito a veces, no vamos a decir difícil de entender, pero que necesita muchas argumentaciones. Porque hay que demostrar las cosas. Ahí viene la observación, viene lo que es la experimentación, todos los métodos científicos, que ha demostrado una serie de cosas que llevan al ser humano obligatoriamente a entender, sea creyente o no, sea un estudioso de ciencia, un científico, un matemático, que hay una mente superior, que hay una inteligencia creadora y que hay un principio antrópico de un ajuste fino de toda la creación y de todas las cosas que muestran que de no ser así, entonces no habría un fin en las cosas. Entonces demuestra que hay una finalidad en todo lo que está hecho y esa finalidad es lo que nosotros conocemos como propósito, que está en nosotros de manera personal, pero que en el asunto científico hay que demostrarlo por varias cosas. Entonces lo primero que nosotros tenemos que entender para hablar de evidencia científica sobre Dios es, uno,
¿qué es el concepto Dios? 2, ¿qué es el concepto ciencia? 3, el concepto tiempo, que no se puede dejar fuera, que es a donde llegó Albert Einstein con el espacio-tiempo. La relatividad especial. En la relatividad especial y la general, y luego entendiendo que el universo no era estático y demás, que lo podemos desarrollar más adelante. Para entender que hubo un principio y por lo tanto, si hay un principio, pues eso tiene algo que ver con lo que nosotros vamos a hablar de la evidencia de Dios. Ya abarcando esos 3 conceptos en definición, entonces podríamos conocer sobre la naturaleza del universo y sobre la naturaleza de nuestra existencia y de la vida. Entonces, entrando a la naturaleza del universo y entrando a la naturaleza de nuestra existencia y de la vida en sí misma, entonces nosotros vamos a ver las evidencias más contundentes, irrefutables absolutamente por nadie, de la existencia de un creador y de un diseñador inteligente. ¿Por qué razón? Porque la primera evidencia de la existencia de Dios es la palabra y la información. La segunda es la vida. Y ambas están entrelazadas en la física, en la ciencia, en la creación y en nosotros como seres humanos. Y la matemática. Yo no quiero tomar la Biblia. No quiero tomar la Biblia porque como estamos... le aportó un argumento de Sí, la matemática también. y es interesante. Ajá. Y no es realmente la matemática, son los números. No la matemática. Pero la matemática son los números. Sí, pero los números en sí no solamente se utilizan para matemáticas. En la Biblia se utilizan como especificaciones proféticas. Eso es matemática. Es matemática Pero también. lleva ciencia de cálculo, Eso es matemática. que es matemática, pero el número en sí no es matemática. Es un tema filosófico, quizás. Bueno. Y podríamos entrar a la filosofía si el número existe o no. Pero Ahí la me matemática complicó. tiene que ver con una aplicación de los números en relación Matemática. a una ecuación que tú vas a realizar, a una operación. Entonces, mientras tú no utilizas los números, matemáticamente pueden significar otra cosa. ¿Cómo la palabra es una prueba científica de la existencia de Dios? Bueno, la palabra, si nos vamos a la ciencia, sin tocar Juan capítulo 1:1, que dice que en el principio era el Logos, que es la misma palabra, y que la palabra era Dios, para entender por qué es una evidencia científica de Dios, Sí. las cosas no están hechas en sí simplemente de materia, sino de información. Lo primero que se necesita para la evidencia es la información. Usted podrá tal vez reírse de esto, pero por yo me río ejemplo, de JR. hay un profesor, Tranquilo, yo estoy entendiendo. yo voy a citar un profesor de la Universidad de Oxford, Balco Vedral, que escribió un libro, El Código de la Realidad. Él era duro. Murió, por cierto. Él está vivo todavía. Es una autoridad. Ay, perdón, yo pensé que había muerto. Es una autoridad en física cuántica. No, pero disculpe. Es que este tipo, señores, yo estoy aprendiendo información. Yo lo confundí porque yo hay uno Oye, que parece yo no Tommy sé- murió porque- recientemente. En paz descanse su Mira, alma. para yo salir de esta plataforma y me la trompada con el dueño. Pues yo no aguanto. Es que no. Ya vamos por los serios, porque está explicando la matemática. Lo que sucede es lo siguiente, todo está codificado. Y al estar codificado se necesita información para codificar. Los datos, nosotros los tomamos y decodificamos cosas. El idioma, por ejemplo, el lenguaje que utilizamos es un código de comunicación. Y ese código viene a través de información. Todavía hay gente que no sabe de dónde viene el idioma, de dónde viene la forma de la persona poder comunicarse y hablar. Incluso se tienen registros de 3.500 años antes de Cristo, casi 4.000 años, de dónde surge entre los sumerios, las primeras escrituras y demás. escritura. Exactamente. Que ya se supo que fue después de antes de 12.000 años. Exacto. Antes de 12.000 años. Pero en Gobekli Tepe. el origen de la palabra, de la comunicación en sí, más allá del idioma y de los dialectos, pues siempre va a ser un Es interrogante desconocido, para el que claro. no entiende que la ciencia no es la comprobación de todas las cosas. La ciencia tiene limitaciones y hay cosas que la ciencia no puede comprobar. Claro, la misma ciencia dice eso. Porque, por ejemplo, el universo es observable hasta cierto punto. De ahí hay cosas que se pueden hacer hipótesis, se pueden hacer muchísimas teorías, que incluso algunas de ellas, como le pasó a Stephen Hawking, ni siquiera serán comprobables nunca. La misma existencia de Dios Para el ser- es una hipótesis. para el ser humano. Es una hipótesis. Es una hipótesis cierto. también. Y yo no estoy hablando todavía de Dios, sino de lo que ella me preguntó De la palabra, sí. sobre Es lo la mismo. palabra. Estoy esperando eso. Y la realmente. palabra es una información. Y esa información, ¿cómo la encontramos para saber que no es una información humana, que es cósmica y que viene de un ser
que la expresó de la siguiente forma. Cuando Balco Vedrar hace esta aportación a la ciencia, lo que dice es lo siguiente: las cosas no están hechas de partículas ni de materia, sino de información. Entonces aquí tenemos una mesa, que es un ejemplo que han puesto otras personas. La mesa nosotros la vemos, es negra, su color, podemos decir que la podemos tocar, tiene un peso, tiene una medida. O sea, podemos nosotros comprobar que es verdad lo que estamos diciendo, que es una mesa y que tiene una composición. Pero cuando entramos a la física cuántica nos damos cuenta entonces de que la mesa tiene partículas, moléculas, tiene una serie de condiciones, sus partículas atómicas, que no están ni siquiera juntas, sino que están en un movimiento, los electrones, los protones, todo lo demás que se mueve alrededor del núcleo. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿la mesa es esta o la mesa es la que está compuesta de esa información? ¿Y por qué de información? Porque cuando tú divides la última subpartícula que tú puedas dividir, sea como se llame, quark, neutrino o como sea, al final de cuentas te vas a dar que no hay más nada que dividir, que queda una partícula o quizás una energía o una cuerda, como entran entonces ellos. El electromagnetismo. Exactamente, queda la energía del electromagnetismo y al final te das cuenta que eso lo que te está dando es una información. Porque no hay forma de que tú conozcas algo, al menos que eso te dé una información. No hay una forma que tú me puedas razonar para conocer algo, saber sobre algo, quién es algo, lo que es algo, si no es a través de una información, porque por ahí empieza la comprobación científica. La información que me da el universo ahora mismo es que no existe Dios. Entonces, ¿cómo usted me refuta eso? Porque en base a la evidencia, porque yo no he visto evidencia ni empírica ni de ninguna forma, simplemente teórica. Ajá. ¿Me entiende? Porque ahora mismo usted no me está dando ninguna evidencia. Usted está hablando de interpretaciones. Que el universo, a pesar de todo lo que usted ve, el humano interpreta de que existe o existió un ser inteligente que hizo todo. Eso es interpretación. Usted no me está dando ninguna evidencia con eso. O sea, no hay un dato. Lo que usted está diciendo en base a la información es real. Todo lo que existe y todo lo que nosotros vemos es información. ¿Por qué? Porque eso está ahí y obviamente eso tiene una información. Nosotros tenemos una información. ¿Quién la dio? ¿Usted lo sabe? No, yo te estoy preguntando. ¿Usted lo sabe? Porque tú me dijiste ahora mismo que el universo te dice que no existe No, Dios. no. Entonces yo te hago una pregunta. No, pero como yo no lo sé, le estoy preguntando a usted. Deme su evidencia de cómo usted sabe quién fue que la puso la información. Buena pregunta. Una buena pregunta. ¿Cómo yo sé quién puso la información? Ajá. Porque yo tengo registro que sí me dan eso. Deme los registros que usted tiene. Perfecto. Y la evidencia de la persona que puso la información o del ser que puso la información. Perfectamente, te lo puedo dar. Dígamela. La historia. ¿Tú conociste a Sócrates? Yo no lo conocía a ninguno, ni a Pablo, ni a Sócrates, ni a Platón, ninguno. ni a Bertrand Russell, ni a Stephen Pero es la de Hawking. usted que yo quiero, no la de yo te Pablo. estoy haciendo una pregunta para que razonemos. Tenemos que entrar en una razón lógica. Vamos a razonar. Porque la evidencia que queremos mostrar tiene que venir por la información primeramente y luego el razonamiento. Entonces, la historia tú la recibes y tú no estuviste en el lugar, no tuviste una comprobación científica, no observaste nada, no experimentaste nada y tú la recibes. Y la gente la afirma muchísimas cosas y muchísimas cosas son ciertas históricamente. Pero se recibe por fe. Y la fe, la gente, déjame terminar. La fe la gente cree que solamente es religiosa. Y no es así. Escúcheme, pastor. Porque si tú crees en algo que no viste... A Juan Pablo Duarte yo no lo vi peleando. Puede estar equivocada la información. Espérate, a Juan Pablo Duarte yo no lo vi peleando con los haitianos ni en la guerra. Y hay evidencia empírica de que el pana hizo lo que hizo. No, y lo peor de ¿Tú me todo estás es que entendiendo? O sea, hay evidencia de Pablo ni ninguno de esos tigres. No hay una No, y evidencia si él está empírica. mezclando ¿Tú me la estás existencia diciendo? de Dios con la información. No, es que no es lo mismo. Quiero recordarle a ustedes que la información que nosotros tenemos no necesariamente significa que sea así. Exactamente. Porque yo cuando fui a Italia, en Italia creen algo de Cristóbal Colón totalmente diferente a lo que nosotros creemos. Aquí, sí. Eso sí mencionaste que en Venezuela hay unos conceptos que si ustedes se sientan y hablan con cualquier venezolano de lo que nosotros creemos, de nosotros mismos y toda esa pendejada, es algo totalmente diferente. Es decir que no puede estar equivocada en la información que usted está tratando de sustentar su creencia. Ese es un buen punto, Bueno, porque la historia es muy variada y Exactamente. muy cambiante, Muy así cambiante. como la misma Claro, ciencia. pero en el caso de los datos que tenemos informativos o de informaciones acerca de Dios en la Biblia, que es el libro de la mayor información sobre Dios y sobre las cosas que nosotros podemos ver evidentemente más allá de la ciencia, ya establecidas en la Biblia antes de que los científicos la hubiesen podido conocer o comprobar, entonces nos da a nosotros unos datos muy interesantes que son válidos para nosotros sopesar si Dios es real o no, cuando Dios
te habla de los principios de muchísimas leyes físicas, cuando Dios te establece muchísimos principios que lo conocemos hoy por la ciencia, con nombres por la ciencia. Y Por ya- ejemplo, y una ya Dios lo había persona, una establecido. persona que habla en lengua ¿Cuáles es son esos el principios? vivo ejemplo de que Dios está hablando a través de una persona. ¿Tú necesitas más pruebas de eso? No, porque es una realidad. Si una persona cuando comienza a danzar habla en lengua, es Dios que... Yo entiendo que ustedes menosprecian mis Mira, comentarios. mira, yo le Ey, decía, a ti te vamos a yo le- mandar para mira, otro coro. Mira, yo le decía al principio que tenemos que definir Dios, ciencia y tiempo. Y no hemos definido ninguna. Vamos a comenzar. No, para definirla, lo que pasa es que ahí hay un detallito. Para entrar a la información. Para nosotros definirla, yo tengo, porque todavía la pregunta había que usted no se la respondió, no la respondió. Pero nosotros todavía, la evidencia, el sustento del libro que usted me está diciendo, ¿cómo nosotros podemos utilizar el libro para nosotros certificar la existencia de Dios citando el mismo libro? Ok. La evidencia que da el libro, porque ese libro tiene que tener una esencia. Así como usted está diciendo que eso tiene un comienzo. Usted habló de matemática, habló se fue, nada más faltó que hablaba de lo subatómico. Eso fue lo único que le faltó. No, Bueno, habló de los subatómicos. Entonces En sí. realidad lo habló. Vamos para allá. Entonces, lo único que yo quiero saber es cómo usted, citando el libro y la esencia de lo que está detrás del libro, usted puede afirmar la existencia de Dios utilizando la misma Biblia y la esencia que está detrás de la Biblia. Otra cosa, no puede ser la existencia de Zeus, Poseidón, Alá, Shiva. No puede ser la existencia de otro Dios que no necesariamente sea el Dios bíblico. Porque antes del Dios bíblico, nosotros entonces tendríamos que comenzar a peinar desde los sumerios para allá atrás. Excelente. Y entonces nosotros pudiésemos escudriñar entre otras culturas. Entonces, dele ahí. Excelente. Tú acabas de decir algo muy importante. Yo te decía del concepto de Dios. Para hablar de la información también, no nos podemos salir Yo te de ahí. quiero, Bianca. Oíste. Dios no es un enunciado científico. Ujú. Si eso es lo que quieren que le demos, no se lo vamos a dar porque no lo es. Pues Y entonces eso no podemos ya hablar de la ciencia con Dios. es algo recurrente. Ahora bien, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del principio antrópico, que es el ajuste fino, que nuestro hermano Veló lo conoce muy bien y lo he visto mencionarlo, que es donde no se puede, por ninguna razón, ninguna de esas constantes de la naturaleza y de la ciencia, mover ni siquiera una milésima para ninguna parte, porque todo sería completamente diferente y sin sentido quizás algunas cosas. Entonces, en ese principio antrópico que nosotros encontramos, lo mismo que yo vengo diciendo, la información es la base de todas las cosas. Me voy a explicar. Él hablaba ahorita de la matemática. La información es el sustento de los números. Segundo, los números es el sustento de la ciencia. Tercero. Ábrame un paréntesis. Lo que pasa No, es que déjame está tergiversándome terminar. el tema. No. Por medio de la información. Ya le dije que puede ser que la información esté errada. Es para que no nos salgamos, porque a veces hay fanáticos que dicen, énfasis quiere que le digan lo que él quiere escuchar. No. Lo que pasa pues es tú que lees. a veces, sí, yo a veces leo los comentarios. Lo que pasa es que uno tiene que ser objetivo con el tema de los invitados, porque a veces tergiversan las informaciones. Por medio de la información, ¿cómo usted puede afirmar la existencia de Dios por medio de la información? Que puede ser que la información que usted tenga esté errada. Puede ser que no exista o puede ser que sea inventada. Yo Pero quería, ok. yo quería preguntar en esa misma línea. La información es un ejercicio meramente humano. Cada quien recibe desde su perspectiva la información de manera diferente. Y hablo de la división molecular que usted hizo hace unos minutos. En realidad, cuando usted me desmiembra una materia, qué compañera yo tengo. Yo estamos quedo- filosofando. Wow. Porque desde que usted inició, más que, claro, agarrándonos de que la filosofía es una ciencia, podríamos establecer entonces la existencia de Dios mediante la filosofía. No la consideran como ciencia, pero está bien. Bueno, tengo la entendido madre- que es la madre de toda la ciencia. Pero la han querido Yo, sacar. yo lamento porque eso fue lo que aprendí, pero si lo cambiaron, pido disculpas. Lo que quiero saber es lo siguiente: la información es individual. Cada quien la recibe, independientemente de la división molecular que usted hizo, de una manera diferente. Y Cada al final de receptor, cuentas sí. terminamos filosofando porque la información que quizás usted recibe de esta materia no es la que yo recibo. Lo que pasa es que al final lo que tú necesitas no es la información, sino la verdad. Y la verdad es la que te va a dar la información correcta. Pero Ok. eso no fue Si lo que usted no me hay- estableció. Si no hay un conocimiento de la verdad, y el problema de la verdad es de aceptarla o no. La Pero gente, entonces eso es fe. bueno, yo hablaba de eso ahorita. Ah, ok. Si tú no aceptas la verdad, es tu Ya. problema. Una Si- pregunta, si- pastor. si- Don, déjame terminar la idea. Ok. Si otra, ¿Para porque qué te si lo no, pregunto? Pues yo sé por dónde tú claro, vas. si otra persona no acepta la verdad, el problema no es que sea falsa. El problema es que tú no la aceptas. Y eso es muy diferente. Habían cosas, por ejemplo, que Albert Einstein no quería aceptar de la física, de la ciencia,
porque contrarrestaban cosas que él Él asumía creía, que él y creía. creían que eran así. Cuando él descubre que la expansión del universo se está dando, él entiende un problema ahí, pero también cuando descubre otras cosas que tienen que ver con la física cuántica, por ejemplo, el principio de incertidumbre de que Él el no lo electrón él no lo aceptaba. no lo aceptaba. ¿Por qué no lo aceptaba? Porque ese principio dice que no se puede saber dónde está el electrón y a qué velocidad se mueve en el mismo Y que momento. el observador cambia los patrones. Y El sí, observador ya, lo cambia, ya es el algo que observador. tiene que ver con unas teorías todavía que necesitan ciertas comprobaciones. Pero disculpe, pastor, lo que pasa es que yo voy a insistir en la pregunta de énfasis y Bianca la conectó porque es que usted tiene un sentido apologético, yo lo veo así, porque usted y yo andamos en las mismas Yo no he aguas. mencionado mucho la Biblia todavía. No, pero usted está en ciencia. No, y mejor no la mencione. Y lo mejor es que no la mencione. Sería bueno. No, porque Porque van a descubrir cosas que ignora mucha gente. No, es que usted me está hablando de Albert Einstein y usted está hablando de todo lo que nosotros podemos conocer, podemos tocar y podemos estudiar. Sí. Pero a Dios hay que sacarlo de ahí porque usted no puede estudiar a Dios. Ahí voy. Lo que pasa es que El pastor es pedante. la mucha información no es digerible si nosotros no lo basamos en lo que nosotros entendemos que es la verdad. Claro. Usted habló de la verdad. Entonces, nosotros Claro. tenemos que partir, Y es un tema filosófico. que esa fue la pregunta que ellos fueron, que ellos realizaron. Tenemos que partir de la base para que esa base sustente todo lo demás que venga, información, neutrinos, protones, Exacto. que galaxia, expansión, lo que sea. Exactamente. La pregunta que le hizo énfasis, que a mí sí me gustaría escucharla, y Bianca la conectó. ¿Cómo es que todo lo que usted está presentando sea una evidencia concreta para el Dios cristiano, para nosotros? O sea, ¿cómo nosotros podemos llegar ahí si estamos hablando científicamente, con conceptos científicos, más allá de la fe y quitar una duda razonable? Porque Claro. esa pregunta siempre nos la hacen a los apologistas. Claro que sí. Pilato le preguntaba a Jesús, ¿qué es la verdad? Y eso se quedó como ahí. Pilatos, sí, exacto. ¿Y sí. qué es la verdad? Cuando estaba allá con él. Y la verdad tiene un problema, como yo decía. La verdad es un absoluto. La gente no quiere creer en los absolutismos. Entonces, el absoluto, en la verdad, demuestra que hay cosas que no tienen probabilidad posible. El caso de Dios no tiene probabilidad. Yo digo lo contrario. Yo lo voy a explicar en el sentido científico. Se necesita... No, científicamente yo digo que sí. La ciencia muestra a Dios. Eso es probabilidad. La ciencia muestra a Dios. No, Dios muestra la ciencia, porque Dios fue primero que la ciencia. Pero ¿Cómo la ciencia va a Dios mostrar a Dios? Dios no utiliza la ciencia para que por ella las personas comprueben que Él existe. Porque Él tiene medios para comprobarnos a nosotros. Yo tengo experiencias con Dios que no vienen al caso ahora. Cómo Él es y quién Él es. Entonces, cuando yo hablaba al principio de las cosas que teníamos que ver, los conceptos de Dios primeramente, para la gente, Dios es una cosa en diferentes condiciones de creencia, como decía énfasis, en diferentes lugares. Uno tiene Pero es una misma concepción universal. No, es un concepto. Claro. Porque es un concepto. Pero pastor, una Es un pregunta. concepto porque es que Dios no tiene nombre. Entonces ahí vamos al origen de la información y la palabra. Yo lo siento. Dios, espera, Como Dios, científico cristiano, eso no se había Dios no tiene nombre. Dios es un concepto humano. Dios es más de lo que nosotros en la mente más grande de cualquier ser humano podemos Dios es razonar. el concepto de jerarquía más elevado que el ser humano haya podido Exactamente, a través de la Perfecto. Sí, pero- Espérate, que yo tengo dos preguntas. pero No, lo que tú pasa te es que vas- lo que pasa es que todo lo que él está diciendo Va con una para teoría. él poder mantener el hilo de la conversación de lo que él está diciendo, primero él tiene que sustentar el plano de la verdad que él planteó, porque él está hablando de que la verdad, entonces cuando tú hablas de la verdad, ¿a qué verdad tú te refieres? ¿Y por qué nosotros tenemos que consumir tu verdad? O sea, ¿cómo tú sustentas? Si fuera absoluta, fuera irrefutable. Exactamente. Fuera ¿Cómo tú irrefutable. sustentas que esa verdad que tú estás planteando es absoluta, inamovible, inmodificable y no se le puede hacer nada y nada? Eso es tu verdad y punto. Irrefutable puede ser, pero no dejaría de ser. Bueno, No, lo que pasa es que para que sea Eso es filosofía. verdad. Yo te voy a- Entonces, porque tú tengas un planteamiento filosófico de tu verdad, no significa que sea la verdad. Pero yo estoy de acuerdo. que es Yo estoy de irrefutable acuerdo. que tú como humano vas a morir. Sí, Eso exacto. es irrefutable. Eso es una verdad, Es una verdad eso es un absoluta, absoluto, es un absoluto. que no hay forma de refutar. Claro. Sí, eso Entonces, es cierto. le tengo dos preguntas, pastor. La primera va a ser muy rápida, realmente. ¿Usted cree en Dios por las evidencias
de la información que usted está hablando? Que si yo creo en Dios, Por las evidencias. no, por eso no. Ah, ok. Eso lo que hace es que ha aumentado mi fe. Entonces yo digo, Las evidencias me han llevado a tener un concepto más amplio de que, sin querer gloriarme, de que mucha gente tiene de Dios en el cristianismo común. ok. Sí, yo entiendo. La otra pregunta es, ¿cómo usted siendo creyente, usted dice que Dios no refleja, o sea, no se refleja mediante la ciencia, si prácticamente todo, como usted dijo ahorita, fue hecho por una mente inteligente, e inclusive la misma ciencia, la matemática es parte de la ciencia también? ¿Cómo ese Dios en el que usted cree, La base de toda la ciencia es la matemática. exactamente, la base de toda la ciencia, cómo usted dice que Dios no se refleja mediante la ciencia, donde si yo me pongo, yo como creyente, realmente yo lo vería que sí se refleja de parte de la ciencia? Yo no dije que no se refleja. El caso de Dios no tiene probabilidad. La ciencia muestra a Dios. No, Dios muestra la ciencia, porque Dios fue primero que la ciencia. Pero ¿Cómo la ciencia va a Dios mostrar a Dios? Dios no utiliza la ciencia para que por ella las personas comprueben que Él existe. ¿Cómo fue que usted Que dijo no entonces? está directamente conectada a la No, ciencia. es al no, revés, no. está totalmente conectado. En el No, caso no, de un no. creyente debería de ser No, así, no. claro Una que ciencia sí. independiente, Mira, que no es, mira, que es espiritual. Mira lo que Negativo. sucede. Mira lo que sucede. El fin de todas las cosas, incluyendo todo lo que estamos hablando de la ciencia, la verdad y lo demás, es darnos información. Volvemos al principio de información nuevamente. Y me quedé en la mitad ahorita, hablando de que la información sustenta los números, las almas que se están perdiendo los en el bajo números- mundo, la gente que está en la drogadicción, la Con- gente que están perdida, los que están delinquiendo, los atracadores. Queremos salvar ¿En científicos qué? ateos. Ya, no, no te es que preocupes. científicos ateos no, aquí, los se otros ha los salvas tú. Aquí se ha perdido el mensaje verdadero, el hablar de Dios, porque como un pastor viene aquí que habla de ciencia, los científicos son ateos toditos, entonces usted es un pastor ateo. Pero Aquí usted debería estar hablando de Cristo. nosotros tenemos la culpa llamar que a las tú no almas. entiendas lo que Porque está tú no me edificas, hablando. porque estoy confundido de hace rato, yo estoy viendo hasta demonios aquí. Aquí debería de estar hablándose del Espíritu Santo. No, de no cómo tenemos Dios se la mueve, culpa que tú no de cómo Dios entiendas lo que liberta, está- de lo cómo que Dios está transforma, hablando. de cómo Dios me sacó del fango. Oye, Eso de ahora. la ciencia, eso es el diablo que nos tiene entretenido. a Tenemos que nosotros tres, despertar. nosotros tres. Yo no Tenemos que despertar. Yo no entiendo a Gallolo King. Porque él dio un argumento de las matemáticas. Porque el diablo me confundió con ustedes aquí para que yo me dedique de la ciencia. ¿Qué ciencia? Dios es todo. Olvídense de la ciencia, que la ciencia no es la ciencia. Mira, La ciencia no la me quedé en el mismo punto otra vez. Parece que no quiere, Sí, en lo de la no se información. quiere que Y me responde no- lo de la verdad, por favor. no sin se filosofía. quiere que se termine esta idea. Por lo que yo veo. Y van 2 veces que me quedo, quiero terminarla. Eso es el Aunque diablo nada más que diga nosotros- esto aquí. La información sustenta los números sustentan la física sustenta la química sustenta la biología y la biología sustenta la La antropología. Es que eso tiene una- psicología. eso tiene Pero una déjame terminar la idea y contradicción. después tú... Déjalo. Pues si no, no va a entender lo que yo quiero decir. Pero es que espérate, que eso ¿Qué es lo que de, yo quiero que, decir? de que la información sustenta los números, donde los números son quien hace la información. Eso está mal ahí. Bueno, los números son la expresión. Déjalo de la de lo que- manera que Exactamente. entienda, porque todo depende Pero de la si yo forma termino- que Este se quedó en el Si, sustento de si la- yo de lo la termino, lo podemos psicología. entender y después tú puedes decir entonces lo que tú entiendes y lo puedes refutar. Déjalo. Y cuando tú lo refutes, tienes que tener una base Pero lógica trate que de tú me puedas convencer a mí también. Dele, don, dele, Porque dele. no solamente que yo te pueda decir algo a ti para convencerte. preocúpese, don, porque dele. El objetivo no es convencer, sino que yo pueda expresar y si usted entiende que eso no es una evidencia, pues entonces usted me va a decir qué es. Te preocupes, dale. Exactamente. El último punto de sustentación, porque yo le hablaba de la definición de Dios y ya estamos en ciencia hace rato, y luego vamos a hablar del tiempo, que es otra cosa. Entonces, que fueron 3 puntos que dije para entonces hablar de por qué la naturaleza del universo y del hombre y de la vida. Entonces, caemos entonces en la psicología y en la última parte, que es la que trabaja con la conciencia, con la mente, con el conocimiento y todas las cosas que forman a la persona, en el sentido ya más allá de lo físico. Entonces, cuando tú vas y llegas a la psicología, saliendo de la información, atravesando todo eso que yo mencioné, que tienen más que sobradas evidencias de que hubo un orden y una organización, entonces volvemos otra vez al mismo punto de la información. Lo que viene a interpretar la persona es datos y a decodificarlo, que salieron desde aquí, desde la información primaria, antes de la creación del espacio-tiempo y el universo y la eternidad, y vienen atravesando a través de la luz y de esa energía que la luz produce y transmite y lleva la información a nivel electromagnética a través de todo lo que venimos hablando, que los números no son una información en sí, los números muestran información, porque cuando se tiene una teoría
y no se manejan las ecuaciones científicas, los números y todo lo que es esa forma de presentar la información, el que tiene la idea, sea un filósofo o quien sea, tiene que auxiliarse de un físico. Entonces el físico que conoce los números, conoce los cálculos, que puede hacerlo, la matemática, etcétera, entonces viene y hace una ecuación científica. Yo le quiero hacer una preguntita. Pero breve. esa ecuación científica Pastor, entonces da a entender acontecimientos Pastor, invisibles de la física. Yo le quiero hacer una preguntita breve, rápida, porque, ay Dios, Señor. Todos esos argumentos que usted está dando, que yo me suscribo, porque yo he tenido que defender en ciertos ámbitos con ese tipo de argumentos. A conveniencia. Pero resulta que esos mismos argumentos, yo he visto jóvenes que han pasado a la apologética, que han venido a debatir, han venido a este programa, dando esos mismos argumentos, incluso han formado parte de paneles de este programa ya, y al final ahora terminan hasta denigrando la Biblia y ni siquiera haciéndole caso a la Biblia. ¿Usted no cree que eso también traería conflictos si nosotros dejamos fuera la fe, la palabra de Dios? ¿Dejarla fuera de dónde? Porque usted tiene como 40 minutos hablando de información, hablando Menos de conceptos Dios. científicos, como han venido apologistas, que yo insisto, yo me suscribo, pero no digo que sea su caso, pero he visto casos así que me han preocupado. Ok, perfecto. Y con esos mismos argumentos defendiendo la existencia de Dios, resulta que, Señor, han pasado hasta denigrar la palabra de Dios para irse hasta más por la ciencia, que dicho sea de paso, que dicho sea de paso, que la misma información científica que ellos han refutado en otras áreas, ellos terminan reconociéndola. ¿No sería esto un peligro para aquellos que nosotros Lo mismo que yo dije. buscamos, sustentándonos solamente en la fe, en Cristo, en la palabra Yo no de creo Dios? que es un peligro, yo creo que tiene que ver con la capacidad de manejar la información de cada persona. De la persona. Exactamente. Si no tiene la capacidad para manejar la información, necesita auxiliarse de alguien que lo pueda instruir o ayudar O comprar a otro entender disco. ciertas cosas. O reformatearse. Bueno, eso es lo que la Biblia manda. La Lo que Biblia, pasa es que la lo que Biblia no manda edifican no a se hacer un habla y formateo ya. mental. Romanos capítulo 12, verso 2. Vamos a entrar a Biblia entonces. Mira, yo Para hablar entiendo- algunas Dámelo cosas ahí. que quiere Déjalo escuchar ahí, Veloz. déjalo ahí, sí. Veloz quiere escuchar algunas cosas bíblicas. Habló del formateo. No, yo puse el ejemplo. No, está bien. Yo puse el ejemplo Pero de está personas bien. que yo he visto que han defendido con los mismos argumentos, Está bien. la misma botella, no lo digo que sea en su caso, y luego tienen un choque de conciencia y terminan denigrando la palabra Mira de qué Dios. pasa con el asunto de las botellas. Las botellas se pueden romper, pero la información si está dentro puede salir. Sí, pero para que la información suya, lo que pasa es que usted no me ha respondido todavía. ¿Qué tú quieres que te responda? Para que la información suya sea la información veraz que el espectador tenga que consumir, ¿cómo usted puede sustentar su verdad? Para que todo el mundo dé su verdad como absoluta. Usted dice que lo absoluto es irreversible, que es la vaina, lo absoluto. Entonces, nosotros tenemos que partir por la verdad. ¿Qué le garantiza a todas las religiones, a la ciencia, al mundo, a todo, que nosotros tenemos que caerle atrás a su verdad? Porque su verdad es la única verdad y es la absoluta verdad. No, yo no he dicho en ningún momento que mi verdad sea la única verdad. Usted Ni sea absoluta verdad, nunca lo he indirectamente lo dijo, porque No, usted, no. usted Ni dijo. ha sido mi intención tampoco, porque la verdad la tiene Dios, no yo. Y Él es una verdad absoluta. Ok. Ahora bien, hay cosas que yo hablo que No, ya- para que sea una verdad absoluta, ok, mire, tenemos que partir, para nosotros manejar informaciones, nosotros tenemos que partir por la base. Ajá. Usted está hablando de la existencia de Dios, prácticamente. Vámonos aquí, por medio de la información. Estamos utilizando la información para caerle atrás a Dios, la información. Tenemos que conocer el sustento de la información, el sustento de la base. ¿Cuál es? La verdad. Yo puedo sentarme con J.R. y hablarle de música. Vamos a hablar de música. ¿Cuál es el sustento de lo que tú quieres ser como artista? Yo quiero percibir dinero. Ok, te voy a hablar de la verdad. Yo hago millones de pesos con la música. Esa es la verdad, esa es la verdad por la línea que tú quieres que tú y yo no interpretemos. Eso es lo que tú quieres ser. Ok, mira aquí las analíticas, mira esto aquí, esto funciona así. Ok, bien. Ahora, en el caso suyo, nos vamos por un plano religioso. ¿Cuál es la verdad? Mira, la verdad es Cristo. Ok, pero en tal sitio dicen que fulano y en tal sitio dicen que fulano. ¿Cómo nosotros partimos para conocer cuál es la verdad que nosotros tenemos que seguir? Seguimos a Buda, seguimos a Shiva, seguimos a Zeus, seguimos a Alá, seguimos a Asherah, seguimos a Ra, seguimos a Anubis. ¿Cómo partimos? Que digamos que hay la existencia de un Dios, que usted todavía no me ha basado el sustento de su verdad para que la gente le caiga tras su verdad. No sé si usted me está entendiendo. O sea, No, toda la información. Y te aporto algo interesante, énfasis. Que todas las demás religiones también utilizan esos mismos argumentos. Exacto. Todo su sustento de información tiene que estar ligado a una realidad.
La realidad o la verdad, Ajá, porque ajá, la realidad ajá, es ajá. subjetiva. Ajá. La verdad mía absoluta es el Dios de la Biblia. Suya. La mía. Suya. Pero tengo que hablar en base a mí, no puedo decir la tuya porque no sé cuál es tu Ahora verdad. entendemos. Lo que pasa es. Vamos por puntos. Sí, ok, Yo soy un pastor ok. cristiano. Ok. O sea, para que nos entendamos. Ya él dio en un Para punto que nos ahí, entendamos, sí. yo no soy científico. La verdad suya. Para que usted entienda La algo. verdad suya. No he estudiado ciencia. Mira, Puede estar equivocado usted con su pastor verdad. cristiano. La verdad suya es la verdad mía también. Perfecto. Y es mi verdad Eso es también. así. No, porque yo lo que quiero es. Y es mi verdad, pues. Y la tuya A también. mí también. Espérate. Es mi verdad Ahora, también. Yo no lo creo. Ahora, Pero espérate. Es mi verdad. ahora, déjame Tú decir tienes algo. como 200 millones de verdades. Creo en Pero Cristo, déjame decir creo en algo a Dios. énfasis. Mira lo que pasa, énfasis. Cuando tú dices que para que crean en mi verdad, el propósito mío no es que crean en mi verdad. Usted escucha mi verdad. Tú lo expresas. Y le expreso lo que yo creo y entiendo. Y usted lo sopesa, lo analiza, lo investiga, busca los datos en caso de que Si sea le algo cuadra más que esta. necesite comprobación. Y usted entenderá si es una evidencia o no lo es de Dios. Ahora, para mí sí es evidencia de Dios cuando yo veo las cosas grandes que Dios hace a través de todo lo que yo puedo interpretar, a través de mi razonamiento y de la inteligencia que Dios ha puesto en mí. Entonces, yo por mi conocimiento y por lo que Dios ha dado a través de la información que recibo de ese Dios de la Biblia, no solamente a través de la Biblia, porque yo le voy a decir algo honestamente, no soy el cristiano tradicional que solamente estudia la Biblia. Yo puedo leer otras cosas independientemente de que vaya a desechar algunas cosas de lo que lea. Pero usted Entonces, desecha cosas de la Biblia. De la Biblia no estoy diciendo que desecho cosas. ok. Lo que dije fue, yo puedo leer otras cosas, ciencia, No, sí, ya entendí. disculpa. astronomía, Lo que lo pasa que es que sea. él dijo hace un rato. Mira qué pasa. Dios, en el concepto que se conoce, ¿quién es que lo muestra? Es la religión que muestra a Dios. Es la religión que muestra a Dios. Las evidencias que hay de Dios la da la religión. No, la religión explica. Bien, Pero la explica. conciencia misma muestra a Dios en la misma creación, como le entiende la cultura desde mil. La milenios. Biblia dice lo siguiente. No hay excusa para nadie. No, eso porque lo dice, toda eso la lo dice un enemigo de énfasis, Porque el apóstol toda la Pablo. creación da testimonio del poder de Dios. Las cosas invisibles de Él se hacen eterno claramente poder y deidad, visibles exacto. a través de la Por creación. medio de lo creado, dice. Parafraseando. Sí, yo sé. Hebreo 11.3 dice lo que dice Génesis capítulo 1 en el principio de esta ley de la termodinámica, que se creó el espacio, tiempo y materia y que era imposible crearse sin esa ley termodinámica, el número 1. Y cuando vamos a Hebreo capítulo 11 verso 3 dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, principio de física cuántica, que se empieza estudiando la luz y los cuantos por allá por el siglo XIX. Por algunos. Usted hace esa conexión de evidencia. No es una científica. conexión, es que la Biblia lo dice. No. La Biblia dice Hebreo 11.3. Lo que se ve fue hecho. Estoy en Biblia ahora. La Biblia lo dice. ¿Hebreo qué? 11.3. Mira, la voy a tener que De sacar la modo Biblia que por yo. la Sí, fe. dice- Dice lo siguiente. Sí, no es que lo Oye diga. Lo que dice. pasa es que un texto sin Yo- contexto no, es un pretexto. no. Entonces el cristiano normalmente yo lo voy- utiliza la Biblia para No, no, descontextualizar yo lo voy a lo que citar. creyó y aprendió. Yo voy a citar el texto y tú lo vas a ¿Verdad que razonar. él cita el texto? No, tú- para allá yo voy a pasarlo, de citar que de el hebreo, texto. para la cuántica, para que sé yo quién. No, no yo voy- hay yo voy a citar forma el texto. de tú venir de que de hebreo para la cuántica. Deja que él cite el texto. Para tú ver la razonar el conexión. Una texto. gente que bregaban con caballos, tú lo vas a meter para la cuántica. Oye, No, eso. Hay que tener una fuerza muy grande en su Oye, cabeza oye, para el entrar a esos te- oye, niveles. el Güey, yo no he texto. dicho nada porque él dijo hace rato, eso es lo No, que si él es su piensa. Ese es su sí, no, pero también creencia. él dijo hace rato Ese es su que Lo el que pasa- que no tiene conocimiento tiene que acudir a los que saben, a los que tienen conocimiento. Significa que si una persona viene y se acerca a él le va a hablar el conocimiento que él sabe, Sí, que ahí- él ahí- cree ahí- que ahí ese, es que voy, porque ahí hay un es- detalle. Adivina qué, él habló de información, la información Pero- que él está emitiendo, yo que soy el receptor. pero si la estoy cortamos las recibiendo, ideas, la no vamos a estoy llegar a recibiendo. un ¿Cómo verdad? entendimiento lógico No, ni como ninguna verdad, no. evidencia. No, pero vamos a Yo tengo una escuchar. evidencia Él lo que va a ahí. hacer una conexión. Ahí hay una evidencia, en la ¿Cuál? física cuántica hay una evidencia, aunque la quieran refutar, porque la física cuántica es mentira o es verdad. Todavía está en discusión. Exactamente, todavía está Está en discusión, no Sí. existen los átomos. La Eso- molécula sí. los átomos, Pregunto yo, ¿no bueno, existen no los átomos? Según, Los a ver, átomos a ver, existen. A ver, según la presentación científica, yo no he visto un átomo. y Yo usted tampoco. tampoco. Yo confío en Claro. lo que dice la Exactamente. ciencia Las o los moléculas. experimentos que hacen en el CERN. Mierda, pero Pero Velo como está yo no he visto desacatado. átomos, Bueno, yo- Feliberto. yo confío, Ahora, yo prácticamente, confío la pregunta en esa mía, información. La Prácticamente pregunta nosotros mía es la creemos los siguiente, átomos por Veloz. fe, se podría decir. La pregunta mía es la Es siguiente. por fe que creemos La los pregunta átomos. mía es la siguiente, a nivel humano. molécula sí A existe. nivel humano, pregunto yo, a nivel humano. No es rechazando los átomos, No, yo estoy no. siendo honesto. con Me la voy a información. permitir hacer una pregunta y le pido a ustedes que me disculpen porque quizás yo no sea el que debo hacer las preguntas aquí. No, usted puede, usted puede. No, porque hay un, No, sí. hay un orden, ¿verdad? E insisto, yo estoy de acuerdo con su Pero no, apologética. yo voy a estoy de decir acuerdo. lo siguiente.
Nosotros tenemos el premio más alto que se le da en la ciencia es un premio Nobel. ¿Sí o no? Que es manipulado. Bueno, pero por lo menos es el más reconocido humanamente Sí, hablando. claro. Entonces, porque no podemos decir que la gravedad no existe. No. O que Albert Einstein no fue el científico del siglo XX más reconocido. Sin embargo, Poniendo un ejemplo. Sin embargo, la ciencia está rechazando la teoría de la gravedad. Perfecto, y la puede rechazar. Lo que yo estoy diciendo es... No, perdón, es redefiniendo la gravedad. Perfecto, Mejor dicho. claro, está refiriendo toda la ciencia cada día. Sí. Porque se va avanzando. Se viene del macrocosmos, se viene de Newton, de ese mundo Por newtoniano, la misma cuántica que están discutiendo a la un gravedad, mundo exacto. cuántico hoy Sí. que sí va para allá el mundo, porque todo lo que se está estableciendo con la información cuántica está dando resultados, se está utilizando la tecnología Pero y se va a seguir la utilizando. cuántica es una prueba de Dios o es una evidencia que apunta a Dios. Lo que yo te es? quería decir en el punto que tú decías, de que si el átomo existe o no, que fue ahí donde nos quedamos realmente, que Sí, porque el átomo se lo inventó Demócrito y después la ciencia lo asumió Demócrito, como un concepto, Demócrito. como una construcción y el social. concepto de átomo es invisible del griego, invisible que no se veía. Entonces, al no verse, la gente cree que lo que no se ve no existe. Sin embargo, la Biblia dice, Hebreo 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido, o sea, creado el universo por la palabra de Dios. La Biblia tiene más fundamento científico que la idea de Demócrito. Porque Demócrito lo que hablaba era que de lo que se veía se llegaba a puntos de microdivisiones, que iba a haber un momento que no se iba a saber hacia dónde se iba a hacer esa última división. Pero Demócrito partía de lo que veía. La Biblia que dice que de lo que no se ve, se creó lo que se ve. Que donde llega el punto de dividir hasta lo último, ya vamos a hablarlo en un lenguaje que se entienda, Sí. entonces se llega a entender, los cuánticos están, o los físicos cuánticos teóricos están llegando a entender que todo está hecho no de energía, no de materia, sino de información. ¿Usted le cree ciegamente a los científicos? No es que le creo ciegamente, es que la información me dice a mí que es la palabra de Dios. La palabra de Dios que ahí estamos de acuerdo. bueno, pero correcto. La palabra de Dios que me dice Hebreo 11:3, vuelvo a citar el texto si puedo citarlo completo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hablábamos de la palabra como una evidencia de Dios. Hablábamos de la vida y del ser humano como evidencia de Dios. La palabra es una evidencia. Entonces usted desmontó toda evidencia científica con el texto bíblico. Perfecto. Porque el texto comienza diciendo por la fe, no dice por la ciencia. Y que yo decía al principio. Pastor, una pregunta. Un segundo, déjame contestarle. Yo decía al principio hablando, no sé quién fue que me hizo una pregunta, que la fe se recibe, que la fe no solo... hablaba con JR. Exacto, yo le hablaba que cuando usted asume algo por la historia, está haciendo un acto de fe. Ejemplo, un médico. Un médico, usted sabe que estudió medicina, usted sabe que el médico es un profesional en esa área de esa ciencia. Y usted va y se pone en la mano de ese médico para que lo duerma con una anestesia y lo opere. Eso usted lo hace con fe. La fe significa que usted ha depositado su confianza en la mano de ese médico, en ese sentido de fe. Pastor. En ese sentido de Yo fe. deposito mi confianza en ese doctor por la información que yo veo de que es un doctor. Volvemos a la información de nuevo. No, porque estoy usando sus términos. Pero tú vuelves al término mío porque es el término correcto a la información. Mire. Es correcto. Mire, es que la información me dice, la información me dice que esa persona estudió. Con todo respeto, el único problema que yo he entendido en ustedes es que ustedes están tratando de meterse en un terreno que ustedes ni lo manejan ni lo van. Escúcheme. Yo le escuché, yo no opiné. Don, saquen a Dios de toda su pendejada. Dios no tiene nada que ver con nada de lo que ustedes están tratando de mezclar. Pero Escúchame. La prueba tuya para eso. Escúcheme, no. Tiene que darme la prueba de tu evidencia. No. Eso es sencillo. Claro. ¿Cuál es la evidencia que usted tiene de que Dios existe? No me haga una pregunta para responder. No, pero yo se lo puse fácil porque yo no la tengo. Okay. Yo soy humilde, yo reconozco que yo voy a hacer todos los estudios posibles del mundo y yo tengo que creer en Dios. ¿Tú sabes por qué? Sustentando la Biblia. No puedo entrar en ciencia ¿Qué me para hablar dice de la Dios. información de la Biblia? La fe viene Yo puedo utilizar la ciencia para ayudar mi creencia, para ayudar mi fe. Pero yo no puedo sustentar mi fe hay un punto. Utilizando nada. Perfecto. Tomando en cuenta, agregándole eso que dice énfasis, no quiero dañar el color ni echarle medio la pata, por eso dije, vamos a hablar de Espíritu Santo, señor. ¿Cómo usted conecta la ciencia con la cosa de Dios si la ciencia en su totalidad son investigaciones de probabilidades
y filosofía. ¿Cómo usted lo conecta? Porque si mañana la ciencia descarta cualquier idea concebida me quitó la pregunta de la mente. de que no es así Oye, como estamos conectados, este gallo entendemos, loco y yo. y usted viene y agarra y algunas cosas bíblicas la conecta porque se parecen y no porque los átomos, la molécula. Entonces, cuando la ciencia descarte eso que ya certificó, tomando en cuenta que la ciencia no da absolutamente nada por absoluto, ¿cómo usted conecta eso? Cuando Huye, ateo cristiano, Mira, corre. mira. ¿Tú bebiste de mi café? Fue? Mira, en el principio la ciencia la definían como conocimiento racional. El principio de la ciencia era, la ciencia ni permitida era. Pero déjame terminar. Ah, ok. Luego la ciencia se está definiendo como dependiendo de cuál ciencia. lo que comprueba la interacción de la materia y ese tipo de cosas. Y la ciencia se ha ido clasificando en ciertos niveles. Por mucho tiempo la ciencia estuvo inerte, no estuvo en boga. En el siglo XVI, siglo XVII empieza otra vez a despertar y hubo un despertar de la ciencia. En el siglo XVI, cuando vienen los postulados de Newton y todo lo demás, entonces después vemos también que la filosofía que también estaba durmiendo, viene René Descartes, la filosofía moderna, y entonces venimos a un planteamiento no solamente científico, sino también filosófico. Y vamos a caer en la filosofía porque vamos a tener que caer en información obligatoriamente para darle sentido a lo que estamos diciendo. Si la verdad es o no es, para poder llegar a tener una evidencia de que es verdad lo que decimos, que Dios existe, que Dios creó el universo, que Dios creó la vida y que Dios creó al hombre, tenemos que tomar todos los datos posibles, bíblicos, cuánticos, científicos, teorías, filosóficos, y entonces vamos a descartar lo que no sea correcto, lo que no sea fidedigno, lo que no se pueda comprobar. Y evidencia que usted dice solamente son teorías humanas de interpretación, pero como usted me conecta, que fue lo que le pregunté, la palabra de Dios, la persona con todo asume eso que dice la ciencia, que la ciencia no da nada por absoluto. Si la ciencia no da por absoluto, ¿cómo usted entra en un absolutismo de algo que está en la Biblia conectando a la ciencia? Mira, el tiempo no existe. El tiempo no existe como nosotros lo concebimos. No, mire. El Como tiempo sí nosotros lo existe. El tiempo concebimos. existe. Como nosotros Vamos lo a dejarnos de concebimos. pendejada de que el tiempo no existe. Como nosotros lo concebimos. Porque ahora estos no tigres escuchan una vaina de un pendejo por allá. Esa es mi forma, por cierto. Escuchan la vaina de un pendejo por allá y que el tiempo no existe. ¿Cuántas horas tiene el día? Tiene 24 horas. ¿Existe el tiempo? Pero si, No, vamos vete a a la complicar. Biblia. Vamos a complicarnos la existencia. Biblia. Que vaya a la Biblia. Vete a la Biblia. Si nos vamos a la Biblia es peor. Y te vas a dar cuenta. ¿Quieres que no vayamos a la Biblia? Te vas a dar- Dice la palabra que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Cuántos años tiene usted? No te vayas ahí. El tiempo No existe. te vayas ahí. No te vayas ahí. Señor, mira lo que yo digo. Sí, tiene razón. Mira qué sencillo, mira qué La misma sencillo. Biblia habla del tiempo. Oye, uno no puede complicarse, señores cristianos. Dios estableció el tiempo. No Yo- se complique yo- su yo puedo- existencia. yo puedo- El cristianismo es por fe, el evangelio Yo es por puedo decir fe. algo. Cuando usted se, excúseme, don, cuando usted se sale de Claro la que fe termine, porque- y comienza a buscarle la perpendicular y la raíz cuadrada, usted lo que se hace es un sancocho en su cabeza. Señores, no nos compliquemos la vida. Es que ¿Cuántas hay una horas tiene el día? complicación, hay una complicación. 24. ¿Cuántas horas trabaja Veloz? 8. Significa que Veloz se ríe por el tiempo. Incluso, ¿cuánto tiempo duró el tiempo de Israel, el pueblo de Israel caminando en el desierto? ¿Qué tiempo Eso le es una tomó? puya que tú me estás tirando. No, pero él diciéndote. Yo te lo voy a decir en el debate. No, escúchame. Ah, ya, está bien. Lo que quiero dejarte dicho es que la Biblia te habla de tiempo también. Entonces tú no me puedes decir a mí de que el tiempo no existe porque lo dijo Perencejo. A mí no me importa lo que diga Perencejo. Aíslen. Cuando la Biblia te dice en el principio es Pues una entonces, coordenada de tiempo. Aíslen entonces- el repetir lo que otra persona No, le no, dice. no voy a repetir. Acentúen el aquí ahora. No, yo no voy a el repetir aquí nada. ahora me dice, escúchame, Yo te voy a decir mi concepto del no estoy tiempo. hablando con usted. El aquí ahora No, me no, dice, no. el aquí ahora me dice, para yo no estar de que buscándole la vida que nosotros tenemos, que no sabemos mañana cuándo me pueda morir yo y cuándo se puede morir Veloz. De que para uno agarrar y desperdiciarla por cosas que ya nosotros sabemos que sí. Si ya nosotros sabemos que el día tiene 24 horas, ¿tú te crees que yo voy a perder mi existencia investigando si de verdad esas 24 horas son 1000 años? Tú estás como medio loco. Yo no puedo. Yo mejor opto por investigar algo más importante. ¿Qué? Vamos a descubrir que unos patines en la cabeza. Vamos a investigar otra vaina. Dios existe. Dios existe. A mí nadie me puede decir a mí que Dios no existe porque es mi creencia. Ahí es que voy. ¿Qué mira. ¿Ya? fe? Ahí es Si que nos voy, vamos mira. por el plano de la fe,
yo digo que usted como pastor, con todo el respeto que usted se merece, y yo sé que usted se quiere vender como un intelectual aquí, pero su intelectualismo, Ey. la fe lo destruye. Oye. Porque es que el asunto de Dios, usted no lo puede meter por un plano científico, porque si nos vamos por un plano científico, a la hora en punto de refutar la Biblia por la vía científica, la Biblia está totalmente destrozada. Entonces, o usted cree por fe todo lo que cree, que la o usted Biblia hace está sus destrozada por la parte científica. por la parte científica o por la parte Que de ellos- razonamiento. que ellos buscan por la parte de eso, y no lo razonamiento. logran. Usted puede volar, usted puede caminar, Mira. usted puede caminar por encima del agua. Yo no, pero ciencia, dentro de la la Biblia- ciencia pero te dentro dice de la que no, Biblia la entonces tú no información puedes es así. mezclarme Mira. ciencia con fe. Las Mira. leyes de la física me dicen que una la persona Biblia- no la puede Biblia- caminar sobre las aguas. Mira. Lo que te está Pero diciendo. Dios sí. Es que Dios sí. Entonces, Sí, la, pero Biblia- la Biblia no te dice Velo. que tú caminas sobre la Lo que, Velo. lo que Lo que Jay te está diciendo no es es eso. que no mezcle una cosa por Ah, otra. no, Porque sí. la Biblia te dice Sí. Jesús caminó por encima del agua. Ok. Sí, Pero no me que- metas la es- ciencia. es que- Mira, eso es. mira, es que es lo que yo estoy diciendo. No, pero mire, pastor, disculpe. Mire donde yo estoy. Crea Es que, por es fe, que, es que pastor. usted tiene... Pastor Lindo, disculpa, que esto no No, es un no, no, monólogo. no, pero yo Aquí quisiera, hablamos yo todo. quisiera aclarar algo sobre el tiempo. No, Yo para que dije, estemos claros. el tiempo no existe. Escuche bien la palabra, porque si no escuchamos lo que se está diciendo y decimos otra cosa, entonces la gente que está viéndonos quizás, bueno, se va a entretener, porque esto es un programa que lleva entretenimiento, pero también sería bueno que también le dejemos algo de información. Como lo de la verdad, que no, No, la he no, respondido. el tiempo, Sí, yo dije, el tiempo No. no existe como nosotros lo concebimos, así fue que dije, o sea, como lo concebimos. Eso es muy diferente de decir que el tiempo no existe de manera absoluta. El tiempo se define como relativo y como abstracto. Relativo porque yo estoy aquí, tengo un horario, un cronómetro que mide magnitudes físicas, estableciendo pasado, presente y futuro, y un presente que es del que se desprende tanto el pasado y el futuro, como nosotros lo concebimos en medida de magnitud física en un cronómetro. Que lo medimos. Como lo medimos nosotros. Pero cuando tú sales de la Tierra y te vas al espacio, eso es otra discusión. Los años luz se calculan por distancia porque no se mide con cronómetro, porque no está el astro del Sol. ni Estamos en lo la mismo, luna. don, estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo, Estamos pero en lo mismo. si me hablan de evidencia científica de Dios, si yo no puedo hablar de ciencia, entonces no puedo hablar de evidencia Es científica que si el de tiempo Dios. es relativo, ya. Perfecto. No, sí, se Pero puede, espérate, pero- el tiempo es relativo y es abstracto desde el concepto científico de científicos o de personas, valga la redundancia, que lo han establecido. El problema es que nosotros queremos, a veces, en el ámbito intelectual, que citemos, y dice fulano, y dice tal autoridad No, no, no científica. necesariamente. En el ámbito religioso, siempre se quiere que se cite la Biblia. En el ámbito personal, tú puedes asumir citar la Biblia, citar a un científico o citar tu propio pensamiento para establecer algo. Ahí- Ahora, que tú puedas tomar ese concepto, o esa expresión o esa idea de esa persona como válido no es otra cosa. ¿Por qué el tiempo no existe como nosotros lo concebimos? Porque cuando tú vas a la Biblia, lo que decía énfasis de los 1000 años que son un día, segunda de Pedro, etcétera, cuando tú te vas a Eclesiastés, aquello que fue ya, lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Ese es el tiempo de Dios. Entonces entramos a una constante si vamos a la ciencia, porque la Biblia no es un libro de ciencia, pero prevé ciencia y la muestra en lo que hay en la Biblia, que es la creación, porque fue con sabiduría que se hizo. El libro de Proverbios capítulo 22 dice, verso 12, los ojos de Jehová velan por la ciencia y él, Sí, él claro. trastorna las cosas de los prevaricadores, de los Y corruptos, dice de los que no también, quieren en aceptar Daniel las dice cosas. que la ciencia viene de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que a él le ha placido salvarnos a nosotros por la locura de la predicación del Evangelio. Usted sabe de qué, Y a qué ciencia se refiere la que Biblia, el ¿verdad? que no tiene el espíritu no discierne las cosas espirituales ni con ciencia, ni con palabras, ni No, con mire, historia, ni con razonamiento. eso de que no tiene de que el espíritu es una estupidez. Eso de que la cosa del espíritu nada más lo entiendo lo espiritual. Eso es vaina pendejada de gente loca que nada más lo entienden dos locos. Vámonos claro. Cuando se habla de ciencia, la Biblia no está citando ciencia ni que buscándole a la perpendícula a la creación. Cuando se habla de ciencia, se habla de una forma tajante. ¿Cuál es la ciencia? Si el ser humano, la Sentido naturaleza, la general. creación. Sentido general. Aquí, bíblicamente, no se le manda a nadie a buscarle la quinta pata. Y cuando yo hablé del tiempo, que estamos en lo mismo, yo no me voy a ir para el infinito, ni me voy a salir para afuera, ni voy a meter un cronómetro en la luna, ni un cronómetro en Marte. ¿Por qué? Porque yo vivo aquí. Y yo lo que dije fue, cristianos, traten de, si usted ya tiene una vida y en su día a día usted tiene 24 horas, no desperdice su existencia buscándole la 36 de la raíz cuadrada de la perpendícula del horario de la luna, porque usted vive aquí y donde usted vive, un mes tiene 30 días, o bueno, algunos en febrero tiene 28, etcétera, etcétera. Entonces vamos a destinar ese tiempo en cosas importantes. Si Veloz, ya luego de que determina o entiende que su día tiene 24 horas, dice, bueno, ahora yo voy a investigar sobre Platón.
o déjame leer un poco de Neruda, o quiere investigar sobre otra gente que le dé su puta gana, ya eso es diferente. Pero nosotros vamos a investigar sobre lo que conocemos. Vamos a buscarle la raíz cuadrada del aire. No, estamos respirando aire. Si ya estamos respirando aire, ¿para qué hay que buscarle la perpendicular al aire si estamos ahí? El Señor creó los cielos y la tierra y creó el aire. Sí, ya creó el aire. ¿Qué hay que buscarle la quinta pata al aire si ya lo creó? Entonces tú lo que vas a agarrar es a una persona para tú tratar de forzar la creencia, no, para tú tratar de forzar la información que tú tienes, tú lo que vas a terminar es arrollándole la creencia a otra gente. En parte yo entiendo tu argumento. Es arrollarle la creencia a otra gente porque adivina qué, todo lo que tú estás diciendo, yo te lo desbarato en 4 segundos, pero por fe no. Cuando tú le metes la fe, no hay forma. A la fe tú le puedes meter la ciencia. No hay manera de tú quebrarte la fe. Decir que si tú, por ejemplo, crees por fe y tu creencia no es sustentada por evidencia científica, no hay forma de romperte. Esa no hay forma. Aquí es que yo voy. No, pero señor, no se canten y se lloren. No, lo que pasa es que él está hablando de la existencia de Dios. Espérate. Sí, saca la existencia de Dios. Exactamente. Pero vamos por parte, mira. A mí lo que me preocupa es yo dedicar mucha fe, porque como lo dijo el pastor, a todo hay que dedicarle fe. Yo dedicarle mucha fe a absolutismo científico, porque la misma base de la ciencia no es absoluta, es transitoria, varía constantemente. Entonces, si yo agarro una teoría y le meto todo lo cual... ¿Y le aplica Biblia? Le meto todo lo cuarto. No aplica la Biblia. La Biblia para mí es lo absoluto. Que ustedes lo saben y me dicen el cuadrado por eso. Claro. Oye, mi ciencia, mi fe, mi pero todo. Pero yo te veo mejor parado porque por lo menos tu fe está depositada. No, ahí. Entonces, mira lo que pasa. Haya ciencia. Mira lo que pasa. Pero yo he hecho ese tipo de apologética. Pero yo utilizo términos muy cuidadosos porque yo sé dónde estoy metido. Si yo le pongo todos los huevos a la canasta de la ciencia en una teoría científica y yo digo, aquí está, míralo aquí, me saqué la loto. Pero luego la misma ciencia me dice, te descarta eso y viene una tienes nueva. que cambiar esto porque tu fe, todo lo que tú depositaste lo metiste aquí, pero ahora como tú estás involucrado en ciencia, tú te vas a tener que mover para allá. El día que a mí me digan que el universo, como lo están planteando ahora, siempre ha existido de alguna manera, ¿qué yo voy a hacer? Le voy a hacer caso a la ciencia. Y me voy a ir a argumentos científicos metiendo la Biblia. Que por cierto, ese es lo que yo planteo, que usted lo sabe. Planteando ahora eso es lo que yo he planteado todo el Webb, tiempo. Pero lo único que no pueden destruir, porque ahí yo se la doy al pastor, es que la información que presenta la evidencia, que no es la prueba de Dios, porque una cosa es prueba y otra es evidencia. La evidencia. La información contundente, aunque quieran cambiar de teoría, es que de alguna manera esa chispa comenzó. Mira, entonces, eso sí es lo que dice la Biblia. Y eso no lo va a poder destruir nadie. Porque para destruir eso, tú vas a tener que, insisto, depositar toda tu fe ciega en un montón de teorías, como dijo Jay, que esa fue la pregunta conectada con énfasis. Esa es la pregunta del millón. Si nosotros estamos por fe, y es lo que diga la Biblia, y nosotros le vamos a depositar confianza a la Biblia, y después nosotros nos vamos a matar en que si es una parte de la Biblia, esto hay que interpretarlo de esta manera, lo estamos malinterpretando de esta otra, se está vendiendo esa interpretación, los pastores la venden de una manera, cuando viene a ver no es eso lo que dice la Biblia, que ahí es que yo estoy sumido en ese estudio de ese libro. Ojo, que no es fácil. Que para eso tenemos nosotros que tener como verdad la verdad bíblica. Por lo menos esa base. Exacto, porque el problema es que él dijo en un momento, el problema es cuando a ti te dicen la verdad y tú no quieres aceptar la verdad. Exacto. Es decir, exacto, no, mi pequeño saltamonte. Claro. La verdad tuya. La verdad de Velo y la verdad que tú quieras. Y la verdad mía. No. Escúchame. Es la verdad, tú la aceptes o no la aceptes. Escúchame, sí, pero hay un problema. Sí, hay que sacar. Ahí el único problema es que hay que sacar. Di todo lo que tú quieras de verdad, sacando la divinidad y la religión. Oye, ¿por qué? Porque Dios es una verdad absoluta. Porque no es una verdad absoluta. Dios sí. Dios no es una verdad absoluta. Dios es mi verdad absoluta, pero no significa que sea una verdad absoluta general. Porque para un ateo no lo es. El que no la quiera aceptar, no, el que no la quiera, no. Eso se llama. Sí, eso no tiene sentido lo que usted está diciendo. Pero para un hinduista sentado de ese lado, no va a ser la verdad, aunque hay una verdad. Por eso fue que yo le dije que la fe tiene que estar sustentada en fe, no en ciencia. Si llega al final de los tiempos, según entendemos nosotros, ¿verdad? Y la mayoría de las civilizaciones entienden lo mismo, por algo será, sin experimentación científica, esa gente no se metía en el laboratorio. Y llega al final de los tiempos, y Énfasis ha dicho, bueno, y si nos recibe allá Brahma, claro. Yo le voy a decir, Brahma, bueno, Brahma, mándeme donde usted me tenga que mandar, pero yo toda mi fe y mi confianza, yo se la deposité al Dios de la Biblia. Haga lo que usted quiera conmigo ahora. Yo tengo mi ticket
Claro. Claro. Yo tengo pero mi ticket no es la ciencia. Claro. Mi ticket es mi Biblia. Tu fe Claro. en Dios. Mira, Carlos, ¿la mentira qué es? Y vamos a entrar a una contraposición quizá con un tema filosófico en cuanto a la verdad. ¿La mentira viene de dónde? Del padre de la mentira, que es Satanás, Eso que es está- el adversario para de Dios. como creemos nosotros. Perfecto, los cristianos. perfecto. Exacto. Pero la mentira es lo contrario de la información. La información... No, Eso no es así, eso no es así. La mentira es una información. Pero- una información pero- cargada de contrario a la falsedad. información verdadera. Una a la información verdad. negativa. Mira, a la información que trae la verdad. Correcto. Que es la primaria que crea las cosas. Entonces, la mentira, ¿qué es lo que hace? Una distorsión. Primeramente, por eso se deforman los espíritus del diablo. Segundo, Eso es negativo. Si hablamos de Pero- religión, pero la déjame mentira, terminar la la mentira es idea, relativa. déjame Si terminar la hablamos de idea. religión, la mentira es relativa porque Pero- usted no puede pero- sustentar Bien, pero déjame- qué es cierto y qué no. déjame terminar Para la que idea. estemos claros. Dándose pruebas, Déjame sí. terminar la idea. Sí. Cuando Bueno. se comprueban las cosas, es verdad. Porque ¿qué tú vas a hacer? Entonces, si no hay ningún concepto de verdad y mentira, entonces ¿para qué estamos aquí? Entonces, mira, cuando la verdad viene, la verdad saca a la gente de la incertidumbre. Por eso nosotros tenemos fe. Nos saca a nosotros de la duda. Y todo eso lo crea la mentira que distorsiona la información. Entonces, el problema de la gente que tiene es que la información ha sido distorsionada todo el tiempo. Y lo que tiene es una realidad compuesta de mentiras que no le deja ver la verdad que está ahí, pero que hay que comprobarla también. Y que hay evidencia de que es verdad. Don, Entonces, mira qué pasa. esa psicología, Mira don, qué pasa. eso en excelencia Los- cristiana mira, con esa psicología, don. Perfecto. Aquí no, don, eso es sencillo. Pero mira, usted no puede ni en la siquiera ciencia, sustentar en la ciencia- Don, Espérate, déjalo. don, Cuando usted él se pone así, usted no filósofo, puede, don, agarrar y tomar un micrófono y poner la mentira bíblica como que es la verdad bíblica, como si fuese una verdad en un plano general, y usted citar la mentira bíblica para usted decir que el que no lo acepta es porque está ciego. No sé si usted me está ¿Cuál es la entendiendo. mentira No, bíblica? pero lo que yo creo, es que esto va a sencillo. generar un debate con un moderador. Sencillo. Para que se pueda la gente. Ay, para que énfasis. se Ve, yo me siento con usted a debatir. Sí, claro que sí. No, pero usted mira, no me aguanta un después round. esto va a don. generar un Espera, debate. después de este programa. Ven, se fue, después del No, no, programa, se después fue. de este Mira qué ¿Cuál pasa. es la verdad? Esto va a generar un ¿Cuál es la debate verdad? con un moderador que tenga la capacidad con Bianca. de moderar. No, con usted los no va a venir a tiempos. condicionar No, nada. no, porque es un debate. No, con Bianca. Yo no voy a condicionar. Bianca la moderadora. Yo no voy a condicionar la producción. Se fue, me voy a quedar callado. Tenemos un debate después de. Se fue. Mira, Bianca tiene Hay una razón. máxima, no quiero que me aclaren ustedes dos que son los Mira la niña científicos pedante. No, yo no soy científico. Velo científico, No, sí, velo. no, Mira, mira, aquí el científico. Quiero que me aclaren. aquí el Pero científico- no me dañe mi argumento, ¿Tú te espérate. llamas científico? Claro Y eso que no es sí. una verdad. El único Pero- científico de esta plataforma se llama Ese Feliberto. Feliberto es el Pero científico. espérate, esa es mi verdad que tú seas el científico. Ah, Eso es te verdad, amo, te eso es amo. verdad. A eso En el voy. amor de Cristo, para que no vengan a darme golpe aquí. Dale suave. A eso voy. Yo no sé si es en teología o en filosofía que existe una máxima. Yo lo escuché de un sacerdote teólogo, donde se supone que es sacerdote teólogo, perdón, que decía, es que tu verdad no es mi verdad. Yo no recuerdo si era teología o filosofía. Filosofía. Ujú. Hace rato yo le hice una pregunta. Ahora quizá voy a hacer una argumentación porque como que no me doy a entender. Todo lo que yo he escuchado durante, ¿qué tiempo tenemos, producción? Como 1 hora y media. 1 hora y pico. Es filosofía. Yo, para encaminarlo, dije desde un comienzo en que la filosofía es la madre de la ciencia para poder conectar la ciencia con la filosofía y con lo que usted me está estableciendo. Pero al final de cuentas, el filósofo lo que hace es una interpretación de, citando lo que usted dijo, la información que me emite el cosmos y el universo. Yo la recibo y Sí, filósofo. Filosofo. Filosofía, sí. perdón por la conjunción, filósofo respecto a la información recibida. Pero al final de cuentas esa información es relativa. ¿Por qué? Porque la información que me No, da la mesa, Subjetiva. Subjetiva. subjetiva, porque la información que a mí Se me le da... puede aplicar los dos términos, La relativo y información, subjetivo. la los dos, le caen. información que En me la da, teoría de Einstein, sí. la Por lo tanto, le información cae. que me da la mesa a mí puede que no sea la que le da a usted. Exacto. Y no significa que mi información sea mentira ni la suya tampoco. Simplemente fue recibida de manera diferente. Claro. Y al final de cuentas terminamos filosofando. Sí, pero si vamos a un juicio. y Es se- que no estamos en un juicio. No, estoy poniendo. Párame un- eso por el un debate que ejemplo. tengo ahora. Si vamos a un juicio y hay que comprobar algo, se va a llevar la evidencia para comprobarlo. Pero mi pensamiento no es evidente. Entonces, mira, Ey, ey, ya- eso es un debate. Yo quiero hacer, otro El tema. problema es que en este juicio no hemos visto la Tranquilo. evidencia. yo quiero hacer una conclusión Ey, final. Da que haga su conclusión final. quiero que hacer vamos al debate ahora. una conclusión. final. Yo quiero hacer una conclusión Él final. trajo evidencia y lo que pasa es que él no ha utilizado el término de que esa evidencia la interpretamos los cristianos que apunta al Dios que nosotros creemos. Lo mismo que tú siempre Por dices, fe, Belo. Claro. yo no puedo absolutizar una evidencia porque el musulmán me va a decir, pues yo estoy diciendo lo mismo. Exactamente. Mira. Yo creo lo mismo. Entonces, Mira. ¿cuál es el de los dos? Entonces, yo asumo
como una verdad incuestionable e incontrovertible, la de la Biblia, con mi cuadradez de la Biblia, porque mi fe bíblica nadie me la va a romper, aunque venga al universo entero y extraterrestre a decirme, nosotros creamos esto, y voy a morir así. Entonces, es el único punto que yo quizá no pudiera estar en cierta forma de acuerdo, porque yo veo que se le está dedicando mucho a la cuántica, la argumentación, Cierto. se le está dedicando mucho a que el tiempo no es el tiempo, pero realmente Anunnaki, no yo vengan tengo que que llegar a las Velo se 12 a queda, comer Velo porque a las se 12 me queda. da hambre, Exacto, y ahí hay un exacto. tiempo que me está dando hambre, pero entonces eso quiere decir que Dios existe cuando no hay tiempo. O sea, todo eso, absolutizarlo en la ciencia, yo por lo menos en mi caso, que no soy la última Coca-Cola del desierto en apologética, pero soy mejor que Feliberto. Y entonces yo soy muy cuidadoso con eso. Mira. La Biblia define a Dios como sempiterno. Me di en luz verde. La Biblia dice que Dios es sempiterno, que Dios es inmortal y que habita en luz inaccesible. Así es. Eso dice la Biblia. Entonces, si no queremos hablar de ciencia, voy a cerrar hablando de la Biblia. Gloria a Dios. Gracias, Padre, porque escuchaste. Entonces, oye lo que sucede. Amén. Se habla de la creación del universo y de la creación del cosmos, que para cada quien tiene una cosmovisión del mundo y de las cosas espirituales a su forma, a su entender. Espérate, punto de vista que que eso lo va ve. para el debate. No, pero espérate. Es que Pero- tenemos 1 hora y pico. ¿Verdad que- una, que sí es? una hora y media. Pero siempre va a haber un fin de las cosas, que la ciencia muestra que lo que empezó con una causa, el efecto dice que hubo una causa. El universo empezó en un Hasta ahora eso es irrefutable. El universo empezó en un punto, tuvo comienzo, existió el tiempo por el comienzo, pero fuera de ese tiempo está el creador en la sempiternidad que crea la dimensión de la eternidad donde entra el espacio-tiempo que nosotros habitamos, que sin el cual no hay materia, no hay movimiento, ni hay energía, sino en ese espacio-tiempo. Entonces, ¿qué sucede? En ese espacio-tiempo donde nosotros existimos, hay un tiempo fotográfico, que es el tiempo de Planck, donde nosotros, antes de medir el tiempo, hay un acontecimiento inmedible y estático. Y eso nadie lo puede refutar. Y ese es el presente eterno de Dios, que dice: yo soy el que soy. Aleluya. Y siempre he sido, ayer, hoy y siempre. Dios vive en un presente eterno. Dios siempre está ahí. Está comprobado que todas las cosas existen al mismo tiempo. O sea, ahora mismo todo existe al mismo tiempo. No se puede refutar Ahora hasta bien, que exista otra teoría. hay otra información que es la que termina con nosotros, con el hombre y con la vida, ya resumiendo, que se llama el código genético del ADN, que también Del es código Da irrefutable. Vinci. ¿Y por qué es irrefutable? Porque es una información y porque es una información codificada, se entiende y nadie lo ha podido refutar hasta hoy. El código genético. Ni científico, ni el cristiano, código ni ateo. genético. El código del Es ADN. Eso para el debate. El código del ADN. Y no hable muy duro Déjeme porque todo concluir. lo que usted dijo es filosofía y esto es de relajo. Tú no vas a brillar que al final.